Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo aquí de nuestra pantalla este arco, esta que es una de las puertas laterales del templo colonial del pueblo prehispánico de Santa María Chiconautla. Esta es una joya colonial, es la iglesia que estuvimos viendo en nuestras anteriores sesiones, que no podemos dejar de visitar. Damos inicio a nuestro programa. Vamos a finalizar esta polémica que hemos venido siguiendo, que se suscitó entre obregonistas y carrancistas en el año de 1927 con motivo de la reelección de Álvaro Obregón. Se acusaba a Obregón de ser el autor intelectual del asesinato en contra del presidente Venustiano Carranza. Y son notas aparecidas en el periódico Excelsior en septiembre de 1927. Lo de Tlaxcalaltongo. En la sección en la que Excelsior publicaba cartas enviadas por sus lectores, apareció la misiva enviada por el general Miguel B. Márquez, aclarando el presunto involucramiento en la muerte de Venustiano Carranza que le hiciera el general Paulino Fontes. Dijo que era falso que él comandara a las fuerzas que atacaron Tlaxcalaltongo la madrugada del 21 de mayo de 1920 como lugarteniente del general Rodolfo Herrero. Que Márquez Cerón fueron los apellidos de su padre y no de él, como lo afirmó Herrero, y que las fuerzas que atacaron Tlaxcalaltongo eran muy reducidas, habiendo sido divididas en 13, y que en una de estas mandaba el mayor Herminio Márquez. Que tal vez Fontes lo confundía por la coincidencia del apellido. Herrero no pretendía fusilar a los prisioneros y con él trató sobre su liberación y cómo proteger su seguridad ante un ataque preparado por los generales Mariel y Barrios. Tanto el señor Fontes como el licenciado Aguirre Berlanga sabían que nada les pasaría, porque yo así se lo aseguré en el pueblo de Cuanepisca, donde hicimos el primer alto. Firma Miguel B. Márquez, Avenida 13 Poniente, número 9, Puebla. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente: la muerte de Carranza. Excelsior publicó la carta del doctor Lamberto Bustamante, quien pretendía aclarar los esfuerzos que hizo el ciudadano general Álvaro Obregón para esclarecer la forma en que perdió la vida el presidente Venustiano Carranza. Calificó como un acto de estricta justicia este esfuerzo de Obregón. Recibió la orden de trasladarse al lugar de los hechos a recoger todos los datos posibles para la averiguación de este asunto y para invitar al doctor que hizo el embalsamamiento del cadáver de Carranza, cuyo nombre no recuerdo, a trasladarse a esa ciudad y a que rindiera un informe detallado de los heridos y para que proporcionara algunos otros datos para la averiguación. El informe de ese doctor y las entrevistas que formuló a los heridos fortalecían la tesis del suicidio del señor Carranza. Comentó que en compañía del licenciado Jesús Acuña, exministro de Gobernación y persona de las confianzas de la familia de Carranza, visitó a los deudos y le solicitó la ropa que vestía el presidente en el momento de su muerte para que sirviera como elemento en la averiguación legal correspondiente. La familia negó
la petición. Pues hasta ahí hemos concluido esta polémica tan importante en la historia de México, tan interesante, motivada por la reelección de Obregón. Y con esta información concluimos también esta segunda etapa en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, anunciada desde hace varias semanas, y a la vez damos inicio a una tercera etapa que es secuencia de las dos primeras sobre la temática de el maximato en nuestro programa. Le hemos intitulado Maximato, programa tercero. La lucha por el poder entre los caudillos, que representaban profundas diferencias de intereses y distintas visiones de desarrollo de la revolución y del país, conllevó nuevas rebeliones en contra del poder establecido, crueles enfrentamientos militares y más violencia en México, con las consecuentes afectaciones a la vida y a la economía de los mexicanos. En este terrible marco, el general Álvaro Obregón decide postularse a la reelección presidencial, resolución precedida por la reforma a la Constitución, con la finalidad de echar abajo el concepto maderista de sufragio efectivo no reelección, uno de los pilares de la Revolución Mexicana. Para enfrentar a Obregón, lanzaron su candidatura a la presidencia de la República los generales Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez, bajo principios antireeleccionistas, culminando este enfrentamiento político electoral en tragedia y crimen. Al final de este episodio de la historia de México, los tres candidatos habían muerto asesinados. Se abría el tortuoso camino para la consolidación del maximato. La estructura del presente estudio se basa en su fuente principal, que son las noticias y editoriales del periódico Excelsior, correspondientes al mes de octubre de 1927, y algunas notas secuenciales, además de importantes acervos bibliográficos. Nos interesa destacar algunos antecedentes de la creación de la corriente política antireeleccionista en México anterior a Francisco I. Madero, su ulterior desarrollo, hasta llegar a las modificaciones constitucionales que pretendían acabar con ese precepto revolucionario. Nos detendremos en la rebelión serrano-gomista y veremos que la inescrupulosa lucha de intereses entre los generales y caudillos que lideraban a la post-revolución condujo a la desaparición de muchos de ellos y al encumbramiento político y económico de otros, mientras el país era regado con sangre por las luchas intestinas. Los generales dueños del control político aprovecharon su estancia en las alturas para apoderarse de haciendas y de tierras, así como en convertirse en grandes capitalistas, propietarios de enormes empresas industriales, comerciales, turísticas, bancos y de casinos donde se jugaba, pero también se explotaba la prostitución, el alcohol y la droga. Era el México revolucionario de Carranza, Obregón y Calles, acompañado siempre por el séquito neoempresarial, constituido principalmente por Abelardo L. Rodríguez, Juan Andreu Almazán, Aarón Sáenz y otros más. Es la profunda raíz torcida del siglo XX en México y la profunda raíz también torcida del México del siglo XXI. Excelsior, en el número 3850
del lunes 3 de octubre de 1927 en Primera Plana publicaba esta nota. Algunos soldados de 3 corporaciones de la guarnición de México abandonaron sus cuarteles engañados por los jefes. Con motivo de los rumores que circularon en la tarde y noche del día 2, en el sentido de la sublevación de algunas fuerzas militares en la capital, los reporteros acudieron a la jefatura del Estado Mayor Presidencial y entrevistaron al jefe de ese cuerpo, general José Álvarez, quien les informó que de las 20 corporaciones de la capital, solo en 3 de ellas los soldados fueron engañados por sus jefes. Esos militares abandonaron sus cuarteles, siguiendo a los que traicionaron al Supremo Gobierno. Solo fueron 500, porque la mayoría retornó a sus alojamientos. José Álvarez negó conocer la actitud que asumieron los generales Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez. En otra nota, el periódico Excelsior nos hablaba también de lo que le ocurrió, de lo que ocurría, le ocurrió al general Francisco R. Serrano, un acontecimiento también muy importante de la historia de México, pero en el que se cometieron abusos, excesos y cosas totalmente ilegales. Francisco Serrano también supuestamente se levantó en armas, pero fue detenido en Cuernavaca y asesinado vilmente sin juicio previo en Huitzilac, Morelos. Pero de este tema tan importante continuaremos hablando en nuestra próxima sesión de nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.